Ok, aquí vamos a compartir pantalla. Aquí llegó nuestro hermano Emilio. ¿Cómo que lo habían mandado a comprar y no llegaba? Cansábamos a llegar. Alcanzó Ya a ese llegar se mi fue. hermano. Sí, sí, sí. Bien abrigado lo veo. Ok, mis hermanos, estábamos hablando acerca de la santidad y cómo podemos vivir nuestras vidas en una forma en la que podemos agradar a Dios, podemos confiar en Él, podemos servirle a Él de una mejor manera. Y teníamos este texto que está ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, que nos dice acerca de cómo que aquel que nos llamó es santo, entonces nosotros debíamos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Recuerda lo que significa la palabra santo. La palabra santo significa dos cosas. Me separo de algo y me separo para algo. El propósito de la santidad es el propósito de separación. Me separé del mundo, ahora me estoy uniendo, separando para Cristo, para vivir con Él, para honrarle a Él, para vivir para Él. Entonces, la idea de santidad o vivir separado de lo que el mundo me ha dicho, lo que el mundo dice, lo que el mundo hace, vivir una vida diferente, una forma diferente o distinta a la cual el mundo vive hoy en día. Ah, los estándares de la sociedad son muy diferentes a lo que Dios ha dicho. Las cosas que el mundo ha dicho muchas veces es completamente diferente a lo que Dios dice. Por ejemplo, acerca de un solo ejemplo, acerca del aborto. ¿Qué es lo que la sociedad piensa acerca del aborto? La mayoría de ellos piensan que está bien. Si la mujer quedó embarazada porque no se cuidaron, porque tuvieron relaciones antes del matrimonio, porque cualquier otra cosa y quedó embarazada, si ese embarazo no es un embarazo que estaban planeando o no deseado y estorba con mi futuro, estorba con mi carrera, estorba con mi trabajo, estorba con lo que quiero hacer, estorba con mi libertad, entonces la única forma de seguir con mi libertad o con lo que quiero hacer es quitarle la vida a ese bebé que están haciendo dentro de mi vientre. Entonces, lo que la gente o la sociedad mira como algo que está casi bien o está bien, la palabra de Dios muestra algo completamente diferente a lo que el mundo dice. Ahora, recuerda la mayoría de la idea de aborto, las personas dicen, o la idea principal del aborto es, este es mi cuerpo, y como es mi cuerpo, yo decido sobre mi cuerpo, y como es mi cuerpo, el bebé tiene que morir. No sé si recuerda cuando Jesús estaba tomando la cena con sus apóstoles, con los apóstoles, antes de ser crucificado. ¿Recuerda lo que Jesús dijo durante la cena cuando tomó el pan? Dijo él, este es mi Bueno, cuerpo. Es la misma frase que muchas personas usan para abortar, pero Jesús usó esa frase para decir, tú no tienes que morir, yo voy a morir por ti. ¿Y el aborto qué dice? Tú tienes que morir para que yo viva. Y Jesús dice, no, 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 yo voy a morir para que tú vivas. Entonces, todo lo que bueno que Dios ha hecho, muchas personas lo han tomado y lo han hecho para usarlo para el pecado. Por ejemplo, el arco iris, el testimonio mejor y más lindo que Dios ha dejado para la humanidad, para recordar su pacto de no destruir el mundo de nuevo con agua. Eso, algo tan lindo como ver el arco iris, la sociedad lo ha usado para algo pecaminoso, para algo que no es bueno. Entonces, sabemos que Dios quiere que seamos separados, diferente de lo que el mundo hace, distinto de lo que el mundo hace. Y recuerda que también estuvimos dando el ejemplo de que pecado no es solamente dejar de hacer lo malo. Pecado también es qué cosa? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces eso también es pecado. Dios siempre, siempre va a hacer lo correcto y nunca va a hacer lo incorrecto. La última cosa que pienso que hablábamos fue que deberíamos vivir de una forma en la que siempre estamos agradando a Dios. Recuerda que si usted ha escuchado o si alguien ha dicho, quizás usted mismo ha dicho que para Dios no hay nada imposible, y es verdad, para Dios no hay nada imposible, pero hay algunas cosas que Dios no puede hacer. ¿Alguien puede darme un ejemplo de cosas que Dios no puede hacer o es imposible para Él hacer? mentir.
Mentir. Hebreo nos dice, otro lugar nos dice que es imposible para Dios mentir. Es algo que va en contra de su naturaleza. Ahora, piensa en esto por un segundo, mi hermano. Si la naturaleza de Dios le impide mentir y siempre dice la verdad, y no que nosotros queremos ser participantes de su naturaleza divina, como dice Pedro en su segunda carta, ¿qué es lo que debería haber en nosotros? Deberíamos aborrecer el pecado, aborrecer lo malo, aborrecer lo que va en contra de Dios, aborrecer lo que va en contra de la naturaleza de Dios, porque queremos parecernos a Cristo. Entonces, pensando, teniendo eso en mente, vamos a entrar a esta tercera lección, que queremos parecernos a Dios. Estuvimos hablando acerca de la santidad personal, la santidad de Dios, y ahora vamos a ver algo más específico. ¿Okay? Cuando hablamos de cómo distinguir entre el bien y el mal, quiero mencionar cuatro cosas, quizás cinco al último, pero cuatro principalmente, en las cuales vamos a pasar un tiempo hablando de esto, que son ejemplos de acción más que nada, que prácticos. Entonces, una de las primeras cosas en las cuales deberíamos pensar es que para distinguir entre el bien y el mal, no solamente debería saber distinguir entre el bien y el mal, primero debería enfocarme en la obediencia. ¿Recuerda que dijimos eso en una de las clases? Más que buscar victoria sobre el pecado, deberíamos no solamente buscar la victoria sobre el pecado, deberíamos primero buscar la obediencia a Dios primero, porque cada vez que le obedecemos, cada vez que obedecemos a Dios, tenga por seguro que usted va a tener victoria. Todo el libro de jueces, el libro de Josué es un libro de victoria por causa de la obediencia hacia Dios. Cuando usted obedece a Dios, usted va a tener victoria. Pero muchas veces nos enfocamos solamente en la victoria sin pensar en la obediencia. Y Dios quiere que nos enfoquemos primero en la obediencia para obtener la victoria. ¿Entiendes ese punto? Jesús tuvo victoria no simplemente porque era Jesús, no simplemente porque era el Hijo de Dios o porque era Dios. Jesús tuvo victoria por causa de qué cosa? De su De obediencia. su obediencia. El libro de Hebreo nos dice eso en el capítulo 5, que él aprendió obediencia. El libro de Filipenses, que él se humilló hasta lo sumo, y aprendió la obediencia por causa de lo que sufrió. Entonces la obediencia de Jesús le llevó, como dice Hebreos capítulo 5, a ser el autor de salvación para quienes, para los que le obedecen. Si Jesús aprendió obediencia durante su sufrimiento, durante lo que él llevó a cabo en este mundo, cuando vino a este mundo, él quiere ser autor de aquellos que le obedecen también, así como él obedeció a su padre. Entonces, la obediencia es una cosa necesaria en la vida del cristiano. Y esto es lo que deberíamos pensar, que si se nos ordena hacer la voluntad de Dios, se nos dice que deberíamos hacer su voluntad. Recuerda en el jardín con Adán y Eva, si ellos hubiesen obedecido, ¿hubiesen pecado? No, pero por causa de su desobediencia, ¿qué pasó? Pecaron. Entonces, obediencia es el ingrediente principal en nuestra vida como cristiano. No sé si recuerda a José, cuando se le presentó la tentación con la mujer de Potifar. José no dijo, oh, yo puedo vencer esta tentación, oh, yo puedo quedarme aquí, simplemente voy a estar bien, yo puedo vencer la tentación. No. ¿Qué hizo José? José era un joven lleno en ese momento de su juventud, no tenía una mujer, él estaba como cualquier otro hombre en esa edad, lleno de deseo sexual. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Satanás tentó a José con algo en lo cual él podía ceder y caer. Pero recuerda lo que dijo José. José dijo algo muy increíble en Génesis 39, versículo 9. Él no dijo, oh, estoy bien aquí, voy a quedarme aquí. Mujer de Potifar, puedes hacer lo que tú quieras. Puedes presentarte delante de mí, puedes presentar tu belleza, puedes hacer lo que tú quieras, yo voy a estar bien. No, no, no. ¿Qué dijo y qué hizo José después de decir lo que dijo? Vemos en el versículo 9, él dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría en contra de quién? En contra de Dios. Esto no era un pecado en contra
de Potifar o de su mujer o de otras personas. Este era un pecado o algo directo en contra de Dios. Esto es lo que deberíamos pensar, mis hermanos. Cada pecado va en contra de Dios. Cada pecado va en contra de la voluntad de Dios y de la naturaleza de Dios. Por eso Dios no puede tener relación con el pecado, porque va directamente en contra de lo que Él es. Entonces, después de José de decir esto, ¿qué hizo José? Corrió, salió corriendo de la habitación. ¿Por qué piensa que José tuvo que correr? Porque yo creo que si él se quedaba, él sabía lo que iba a pasar. Entonces José tomó acción, no solamente dijo algo, tomó acción. Bueno, esto es lo que deberíamos hacer nosotros. No solamente decir algo, sino que también hacer algo. Y déjeme decir esto de otra forma. Si nosotros tenemos una tentación o un problema o una dificultad en nuestra vida, cuando hablamos del problema, no se va a solucionar el problema. Cuando tenemos soluciones para el problema, eso no va a solucionar el problema. Cuando pensamos en el problema, eso no va a solucionar el problema. Cuando le hablamos a otras personas acerca del problema, eso no va a solucionar el problema. Son cosas buenas de hacer. Es bueno tener soluciones para el problema, pero eso no va a solucionar el problema. ¿Qué cosa va a solucionar un problema en la mayoría de las veces? La acción. La acción. Por ejemplo, si yo digo, ok, quiero ir al gimnasio y quiero tener un mejor cuerpo, para que cada vez que yo haga así, le diga a mi esposa, mira, toca mis músculos, me están creciendo. Pero si yo no voy al gimnasio, si solamente hablo de que voy a hacer ejercicio, si solamente pienso en que voy a hacer ejercicio, si solamente voy al gimnasio a preguntar cuánto cuesta ir al gimnasio y nunca voy al gimnasio y hago los ejercicios, ¿usted cree que voy a tener un mejor cuerpo o más músculo? No. ¿Qué es lo que debería hacer yo? Seguir, no solamente hablar, sino que seguir con la acción. Eso es lo que dice Santiago en su carta. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. Entonces, nadie nos dijo, hermanos, que obedecer y hacer la voluntad de Dios sería siempre fácil. Pero es siempre lo que Dios espera de nosotros, que hagamos su voluntad. Entonces, deberíamos tomar responsabilidad por nuestras acciones. Y esto es lo que deberíamos pensar, hermano. No fue la responsabilidad de otra persona que yo pecara. No fue la responsabilidad del diablo de que yo pecara. No fue la responsabilidad de mi esposa que yo pecara. No fue la responsabilidad de la serpiente que yo pecara. No fue la responsabilidad de nadie más que yo pecara. Yo tengo que ser responsable por mis decisiones, por mis pecados. Dios va a juzgarme por mis decisiones en mi vida. Dios no va a juzgarme por las decisiones de otras personas y yo pueda venir delante de Dios y decir, no, yo hice esto porque me enojé y grité y golpeé a mi esposa porque ella estaba también enojada y ella también me estaba gritando. Entonces, como ella se enojó primero y después yo me enojé y me reaccioné, entonces mi reacción fue pegarle una bofetada. Entonces, quiero justificar mi enojo, quiero justificar mi ira, quiero justificar por qué hice algo, por qué no hice algo. No, tenemos que ser responsables de nuestras propias acciones. Somos responsables. Usted no puede culpar a nadie más de sus propias decisiones. Usted es responsable de sus propias decisiones. Por eso la obediencia siempre es necesaria. Otra cosa que deberíamos pensar en cómo distinguir entre el bien y el mal es si algo es de ayuda o es útil para mí. Antes de que usted haga cualquier cosa, mi hermano, debería pensar en esto. ¿Me va a ayudar esto en mi vida espiritual? ¿Me va a ayudar esto en mi vida emocional? ¿Me va a ayudar esto en mi vida en lo general? ¿Esto va a ser de utilidad para mí? Ahora, cuando pensamos en esto, miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Yo sé que ustedes conocen este texto y lo conocen bastante bien. En 1 Corintios, cuando habla de esto, Pablo, en el capítulo 6, versículo 12, recuerda que
Él habla acerca de que los injustos no heredarán el reino de los cielos y habla acerca de una lista bastante larga en el versículo 9 en adelante hasta el versículo 10. Pero el versículo 11 nos dice algo bastante lindo. Después de hablar de esta lista de idólatras, de fornicarios, de adúlteros, de afeminados, los que se echan con varones, de ladrones, de avaros, de borrachos, de maldicientes, de los estafadores, de esta lista que Pablo nos menciona, en el versículo 11 dice, no se preocupen, hermanos en Corintio, no se preocupen. ¿Por qué? Porque ustedes ya han sido esto era algunos de ustedes, pero ustedes han sido lavados, ustedes han sido santificados y ustedes han sido justificados. Usted ve las tres cosas que menciona Pablo. El primero menciona que los hermanos en Corinto habían sido primero lavados. ¿A qué hace referencia eso? El lavamiento, ¿a qué hace referencia? Al bautismo. Hechos 22:16, Ananías llega a donde a Pablo y le dice, ¿por qué te tienes? Levántate y bautízate. ¿Y qué dice? Y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces el lavamiento se refiere al bautismo. Después del bautismo, Pablo dice, viene, ¿qué cosa? La santificación. Dios está separado para que sea de Él. Y después de que está separado para que sea de Él, ¿qué cosa viene? La justificación. No puede haber justificación para una persona antes de ser lavado. No puede haber una separación de una persona antes de ser lavado. Espero que entienda esto. La santificación o la separación para que usted pertenezca al reino de Dios ahora viene después de su nuevo nacimiento. Después de que usted ha nacido, Dios le toma y le separa y le pone en el reino de su amado Hijo. Entonces, cuando vemos el versículo 12, Pablo dice ahora, todas las cosas me son lícitas, pero ¿qué dice después de eso? Mas no todas convienen. ¿Usted ve lo que Pablo dice? Eso es bastante interesante porque Pablo dice, hay muchas cosas, pero Pablo no dice muchas cosas, dice Pablo, todas las cosas que están dentro de la ley me son lícitas, pero no todas esas cosas que dice me convienen. Ahora, quiero expandir este punto ahora un poco. Cuando los niños van a la escuela, mayormente los profesores o la escuela da una lista, ¿correcto? De las cosas que tienen que comprar, de las cosas que son necesarias la primera semana, las primeras 2 semanas, o quizás por el resto del año. Pero esa lista se llama la lista de qué cosa? De útiles escolares. Algo que es útil. Algo que va a ser útil en la escuela. Ahora, piense por un momento. Está viendo esta lista y en la lista dice un lápiz para escribir, lápiz mina para escribir, lápices de colores, una goma, una regla, un cuaderno. Y usted sigue viendo la lista y de repente aparece en la lista una torta con manjar. Ahora, usted va a pensar, ¿pero por qué aparece aquí una torta con manjar? ¿Esto no es algo útil? ¿Esto no es algo de ayuda para la escuela? Entonces, hay cosas que son buenas en sí, pero no son ¿qué? Útiles o de ayuda. Entonces usted quizás va a ir a donde el profesor y decir, ¿por qué aparece aquí una torta con manjar? Esto no es necesario, no es útil, no es de ayuda para la escuela. Puede ser muy rico de comer y puede tenerla después de postre, pero no es de ayuda, no es útil, porque usted está viendo la lista de algo útil para la escuela. Y tenemos que pensar lo mismo en nuestra vida. Tenemos cosas que son útiles y que son necesarias y que son de ayuda, pero hay muchas otras que no son de ayuda. No nos convienen, no son útiles. Entonces, hay muchas cosas que por sí mismos no son pecados, hermano. Hay lugares muchas veces a los que podemos decir que no son pecaminosos. Hay cosas que podemos hacer que no son pecaminosas según las escrituras. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿son de ayuda? ¿Son útiles? Muchas veces no lo son. ¿Son beneficiosas para mí muchas veces no lo son? Ahora, ¿cuál podría ser un ejemplo de eso beneficioso de ayuda?
Por ejemplo, muchas veces si usted tiene familia que no es cristiana, juntarse con su familia que no es cristiana no es algo pecaminoso en sí. Muchas veces lo hacemos y queremos disfrutar con nuestra familia que no es cristiana, pero ¿qué pasa si la familia que no es cristiana y usted se junta con ellos, empiezan a decir malas palabras, empiezan a blasfemar el nombre de Dios, empiezan a hacer cosas que no son buenas? ¿Es conveniente para usted que se junte con esas personas? No lo es. Es algo que usted tiene la libertad de hacerlo, pero la pregunta ¿es de ayuda? ¿Es útil? No lo es. Escuchar música es algo que usted tiene la libertad de hacerlo, pero ¿cuántas veces hay canciones que hablan acerca de sexo, de droga, de alcohol, de matar a otros, de todo este tipo de adulterio? ¿Es bueno escuchar ese tipo de música? No lo es. Entonces hay cosas que tengo la libertad de hacer, de escuchar, de mirar, de ir, pero muchas veces no son de ayuda. Muchas veces no son útiles, no son beneficiosas para nosotros. Entonces, al tomar decisiones, hermanos, en nuestra vida, debemos preguntarnos, ¿me ayuda esto espiritualmente? ¿Me ayuda esto físicamente? ¿Me ayuda esto emocionalmente? Si respondemos no a alguna de estas preguntas, deberíamos evitarlo. Deberíamos tratar de evitarlo. Muchas veces hay amigos con los cuales podría pasar el tiempo, pero si esos amigos no me están ayudando espiritualmente, incluso físicamente o emocionalmente, ¿qué debería hacer yo? Evitarlos. Porque tengo la libertad de juntarme con quien yo quiera, ¿cierto? Pero la pregunta ¿es de ayuda? ¿Es útil muchas veces? Ahora, yo sé que quizás algunos de ustedes puede estar pensando, ¿qué pasa con la otra idea de querer convertir a esta persona que no es un cristiano? No querer tratar de ayudarle espiritualmente para que esta persona venga y llegue a ser un cristiano. Ya, seamos sinceros, seamos honestos y seamos francos aquí. Si usted es un cristiano débil en su vida, si usted es un cristiano que no es 100% fiel, si usted es un cristiano que no sabe las escrituras, cómo convencer a alguien espiritualmente las escrituras, no trate de quedarse allí, sea como José. ¿Y qué hizo José? Corrió. Si usted piensa que puede lograr eso, hágalo. Si usted piensa que puede convencer a esta persona o a este grupo de personas o a lo que sea, usted puede vencer esa cosa, está bien. Pero si no puede, ¿qué debería hacer? Empieza a correr. Empieza a correr. Entonces, hermanos, esto es necesario. Porque si usted me dice, yo tengo problemas con, de nuevo vamos a tomar esto, yo tengo problemas con alcohol, usted me puede decir, ¿debería tener usted alcohol en su casa? No, si usted tiene problemas con alcohol, usted no debería tener alcohol en su casa. Recuerdo una historia de un hermano que me contó. Ahora, si usted la sabe esta historia, no diga nada y actúe como si no ha escuchado esta historia. Había un hermano que estaba enseñando a una persona acerca del Evangelio y esta persona estaba yendo a su casa para hacer estudios bíblicos y todo, y esta persona tenía problemas de alcohol. Entonces un día este hermano llegó para hacer estudios y llegó con una botella de licor y empezaron a beber. Ambos terminaron borrachos. Déjeme hacerle la pregunta aquí, mi hermano. Personalmente, yo no enviaría a alguien que tiene problemas con alcohol a enseñar a alguien que también tiene problemas con alcohol. No enviaría al hermano Pepinillo a juntarse con el otro Pepinillo. ¿Por qué? Porque ambos quizás pueden compartir experiencias, pero enviaría a alguien que no está en esa situación para hacer estudio o para ayudar. Si hay hermanos que quieren salir de algún tipo de
vicio de cosas, eso es lo que debía hacerse. Entonces, debíamos evitar algunos lugares, personas, cosas y todo eso, porque no todo es útil y no todo es de ayuda. La tercera cosa, ¿me pondrá esto bajo su control? Esa es otra pregunta que deberíamos hacernos. Si estamos luchando contra el pecado y contra algo que nos está haciendo pecar, una de las preguntas que deberíamos hacer, ok, tengo la libertad de hacer esto, pero no es útil, no es necesario. Ahora otra pregunta, ¿me está colocando esto bajo su control, bajo su poder? Porque hay muchas cosas que nos colocan bajo su poder o bajo su control. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dijo él? Córtalo y échalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Si tu pierna te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Hermano, yo pienso que cada cristiano estaríamos todos mutilados por cortar parte de nuestro cuerpo, porque muchas veces muchas partes de nuestro cuerpo nos están llevando al pecado. Estaríamos completamente mutilados. Quizás ni la lengua algunos tendrían, porque algunos la lengua los hace pecar constantemente. Sus ojos ya, muchos no tendrían sus ojos, muchos no tendrían sus manos, muchos no tendrían sus pies. Pero lo que Jesús está diciendo allí no es acerca de cortar parte de tu cuerpo, es cortar o cambiar radicalmente tu corazón y hacer un cambio radical en tu vida y no jugar con el pecado. Eso es lo que Jesús está diciendo. Haz algo radical en contra del pecado. Si mi teléfono me está haciendo pecar, ¿qué es lo que debería hacer yo? Tomar una decisión radical. Quizás conseguirme un teléfono más antiguo. Quizás andar con una mochila y con un teléfono de esos grandes que le echo monedas para poder llamar. Pero tomar una decisión radical en contra del pecado. Hermano, no juegue con el pecado. Porque el pecado cada vez le mata espiritualmente y le separa de Dios y no está compartiendo la naturaleza de Dios, que Él odia el pecado, que Él aborrece el pecado. Entonces, ¿cuál es el punto? Debería tomar una decisión radical para cortar con el pecado. Porque dígame esto, hermano, si yo me sacara el ojo porque estoy mirando a una mujer y la estoy codiciando en mi corazón, ¿está el problema simplemente en el ojo o está el problema en el corazón? ¿Qué es lo que debería cambiar primero? Cambiar mi corazón. Cambiar mi corazón. Todo esto se refiere al corazón. Jesús lo repite constantemente, se refiere al corazón. Cambia tu corazón. Y ese es el punto. ¿Recuerda cuando Jesús dice en Mateo 5, han escuchado que cualquiera que mata está... Mejor vamos allí porque no quiero simplemente decirlo y decirlo mal. Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, versículo 23. 23 del capítulo 5. En el versículo 21 del capítulo 5 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿correcto? Y cualquiera que matare será culpable de juicio, ¿ya? Pero yo digo que cualquiera que dice Jesús, que se enoja contra su hermano, es culpable de juicio. Ante el concilio y después es culpable de cualquiera que dice fato a su hermano, honesto a su hermano. Y en el final del versículo 22 dice, quedará expuesto al castigo del infierno de fuego. ¿Te ve la secuencia? Imagínense los judíos, todos los judíos estaban diciendo, mirando a su alrededor, quizás pasando una semana, 2 semanas, diciendo, esta semana hice bastante bien. No maté a nadie, no cometí adulterio, estoy bastante bien. Y Jesús dice, no estás bien. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces te enojaste con tu hermano? ¿Cuántas veces miraste a una mujer con deseo?
Incluso no solamente eso, sino que también diste carta de divorcio a tu esposa para estar con otra mujer. Entonces, mire usted alrededor, si está solo o si está con otras personas, ¿a cuántas personas mató hoy esta semana? Quizás a ninguna. Pero ¿con cuántas personas nos hemos enojado esta semana? Entonces no es una simplemente de seguir algo, es el cambio de qué cosa? Cambiar el corazón. Dios quiere que cambiemos nuestro corazón. Entonces, si algo me va a tener bajo su control, bajo su poder, debería dejar de hacerlo. Y esto nos hace volver a lo que dice Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 6, en la segunda parte del versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo, dice Pablo, no me dejaré dominar de ninguna. Quiero cortamente decir la parte graciosa de algunos hermanos que han usado este texto, porque me parece gracioso. Algunos hermanos han usado este texto para decir, yo tengo que mandar, ordenar y ser el jefe de mi esposa, porque ella no me puede dominar a mí. No me voy a dejar dominar por ninguna cosa, dice. ¿Estamos usando el texto en la forma correcta o en el contexto correcto? No, ¿a qué se refiere Pablo? Pablo no se refiere a simplemente ordenar a mi esposa, mandar a mi esposa, ser el jefe de mi esposa. Yo soy el que mando aquí y tú no me puedes dominar. No se refiere a eso, se refiere a cosas que el mundo entrega en sí. Muchas cosas que puedo hacer, pero no las voy a hacer porque no son de ayuda, o también porque si me someto bajo su control, no las voy a hacer. Entonces, el punto aquí es, no voy a dejarme dominar por nada. Si algo me somete bajo su poder, debería dejar de hacerlo. Y como cristianos, no debemos someternos al poder de nada más que la voluntad de Dios. No podemos ser adictos a nada más que a Dios. ¿Usted sabe actualmente cuánto tiempo pasan las personas en su teléfono? Se han vuelto adictos a su teléfono. Personas van conduciendo con su teléfono. Personas van caminando y llevan su teléfono enfrente de sus ojos, caminando, y muchas veces no saben ni a dónde van caminando y pueden chocar con cosas. Se sientan 3, 4 personas en una mesa y parece que no pueden comunicarse, no pueden hablar las personas porque están con su teléfono. Y no sé si se estarán mandando mensajes entre ellos para hablar, pero todos con el teléfono. Esa es la adicción a una cosa que tenemos actualmente en nuestra sociedad. ¿No ha visto muchas veces a familias sentadas alrededor de la mesa y todos con su teléfono? Algo que piense por un minuto. Algo que debería ayudarnos a estar haciendo que nos alejemos. Es como bastante irónico. Algo que debería acercarme más a otra persona que está lejos, está haciendo alejarme de personas que están cerca. Porque el teléfono es algo bueno para llamar a alguien que está lejos. Y puedo hablar con esa persona que está bastante lejos. Pero ¿qué pasa con las personas que están al lado mío? Entonces, muchas veces hay muchas personas en la sociedad que vivimos hoy en día que están bajo el control o adictos a su teléfono y no pueden salir de eso. Hay muchos pequeños niños que lamentablemente padres han hecho que niños se vuelvan adictos al teléfono. Y cuando se los quitan, empiezan a llorar, a gritar. ¿Por qué? Porque su cerebro pequeño empezó a formar esa adicción en la cual ya no pueden estar sin el aparato. Y eso es bastante triste, hermano. Porque hay cosas hoy en día que nos ponen bajo su control o bajo su poder. Entonces, yo no debería estar así. Romanos capítulo 6, versículo 16, Pablo dice esto. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Hermano, recuerda lo que estuvimos hablando acerca de la obediencia. No puede culpar a nadie más por sus propias decisiones. Si usted toma la decisión de estar a ser adicto a algo, usted está tomando esa decisión. Las adicciones se generan por causa de que constantemente llevamos o hacemos algo. Estamos en un círculo vicioso. Constantemente hacemos lo mismo y se genera una adicción a algo. Ahora, ¿cómo podemos romper esa adicción a algo? Muchas veces la podemos romper con tener otra cosa en la cual podemos ir en otra dirección. Y adicciones, hermano, salir de una adicción cuesta mucho trabajo, no es algo fácil. Por eso uno siempre tiene que tener en cuenta, cuando si uno quiere romper una adicción, tiene que tener en cuenta con qué voy a reemplazar esto primero. Porque si no tiene nada con qué reemplazarlo, va a volver a la adicción. Tiene que tener algo con qué reemplazarlo para que pueda seguir ese reemplazo y hacer algo bueno, algo que Dios aprueba, algo que no me va a someter bajo su control, algo que va a ser de ayuda, algo que va a ser útil, algo en lo que voy a obedecer a Dios. Entonces, eso es lo que debíamos tener en cuenta. Hay muchas adicciones que nos ponen bajo su control. Número 4. Si lo que estoy haciendo hace daño a otros, adivine qué. Debería dejar de hacerlo también. Porque si lo que estoy haciendo daña a otras personas, debería dejar de hacerlo. 1 Corintios 8:13. Mire lo que dice aquí Pablo en el capítulo 8, versículo 13 de 1 Corintios. Él dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice Pablo? No comeré carne jamás. Me volveré un vegetariano para no poner tropiezo a mi hermano, dice él. Esto es bastante profundo, mi hermano. Si lo queremos poner en un lenguaje actual, Pablo está diciendo, si comer carne a mi hermano le causa ocasión de caer, voy a volverme vegetariano simplemente. Recuerde que en este contexto habían a personas vendiendo carne que sobraba de los sacrificios a los ídolos, y habían hermanos que estaban yendo y comprando esa carne porque era carne que era más barata, costaba menos, entonces la compraban para comer, y habían otros hermanos que eran débiles en la fe y veían a estos hermanos comprar esta carne y ellos pensaban, oh, eso no es bueno, ellos están tornándose a idolatría, adorando ídolos, y Pablo dice, no, 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 ellos simplemente están comiendo la carne, pero si la carne te es ocasión de caer, no voy a comer carne jamás. Ahora, piensa en esto, mi hermano. ¿A cuántos de nosotros nos gustan los asados? Yo levantaría las dos manos y diría, uff, es el único tiempo que ando por la carne, cuando me gustan los asados. Pero piensa en esto, lo que Pablo está diciendo. Si ese carne o ese asado les ocasiona a mi hermano de caer, ¿qué voy a hacer yo? No voy a hacerlo jamás. Entonces, volvamos a la idea de alcohol aquí, por ejemplo. Si un hermano está teniendo problemas con alcohol, o era alcohólico y vino a Cristo, dejó de ser alcohólico y vino a Cristo, y ahora está tratando de cambiar su vida, dejar el alcohol, buscar de Dios, y ve a un hermano bebiendo, ¿qué va a pensar ese hermano que está dejando el alcohol o que está dejando de ser alcohólico? Oh, entonces está bien beber. Entonces yo puedo beber un poquitito. Y ese poquitito se transforma en una botella, en dos botellas, en un bidón. Y al final terminó borracho en el suelo. Ahora, otra cosa puede pasar. Que este hermano está saliendo del alcohol y vino a Cristo, se arrepintió, cambió su vida, quiere buscar de Dios, pero era alcohólico antes y ve a un hermano beber. Y el hermano nuevo,
que es débil en su fe piensa, pero nosotros no deberíamos beber, ¿qué está haciendo ese hermano? No, no es correcto que esté. Entonces, por causa de mi libertad, puedo hacer que alguien, a otro hermano, caiga o tropiece. Entonces, ¿qué debería hacer yo? No hacerlo por causa de quién. No por causa de mí, sino que por causa de quién. De mi hermano. ¿Entiende el concepto aquí? Es un concepto bastante profundo y bastante grande aquí. Muchas veces hemos pensado que como muchos de los jóvenes cristianos que crecen en las congregaciones piensan que, y está bien, que tienen la libertad de ir a fiestas con sus amigos, porque no hay ninguna restricción acerca de fiestas y todo esto, pero increíblemente sí las hay, de alguna forma, principios bíblicos. Pero si hay otro joven que es nuevo y que está recién viniendo a Cristo y me ve a mí salir de fiesta cuando él dejó el mundo de la fiesta para venir a Cristo y me ve a mí ir a fiesta siendo un cristiano, ¿qué va a pensar? Entonces, ¿qué debería hacer yo por causa de mi hermano que es nuevo o por causa de mi hermano que está recién empezando en el cristianismo? No ser una piedra de tropiezo para él. ¿Entiende el concepto? Yo no quiero ser, usted no quiere ser una piedra de tropiezo para su hermano, por el cual Cristo murió. Entonces, si lo que yo estoy haciendo le hace daño a otros, ¿qué va a hacer usted? Por causa de su hermano, usted va a dejar de hacerlo. Y esto es un concepto bastante maduro espiritual, hermano. No piense que esto es fácil. Esto es un concepto bastante maduro espiritualmente. Yo, como dice Pablo en Filipenses, voy a mirar a todos los demás como mejores que yo, como voy a negarme a mí mismo y voy a pensar en el beneficio de otros. No solamente en el beneficio mío, sino que en el beneficio de otros. Entonces, hay muchas actividades, hermanos, que creemos que son inocentes y puras. Pero si pensamos lo suficiente, nos daremos cuenta de que hemos herido muchas veces a otros. Déjeme darle otro ejemplo. Cuando usted no se reúne, hermano, ¿ha pensado en que muchas veces puede estar dañándose a otros espiritualmente? Cuando usted no se congrega, ¿ha pensado en que puede dañar espiritualmente a otros hermanos? ¿Por qué? Yo sé que tenemos el mandamiento de Hebreos 10, ¿correcto? Hebreos 10 que dice, 24, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que cosa, exhortándonos cada día o animándonos también. Pero usted espiritualmente está haciendo daño a otro hermano que quizás está allí y espera verle y usted no está. Espiritualmente le está haciendo daño. O si el hermano no está, entonces está bien para mí tampoco estar. O también, está bien para mí que no venga algunos días o que no venga un domingo. Y quizás puedo venir un domingo al mes, dos domingos al mes. Entonces, usted ve el concepto, muchas veces hacemos daños espiritualmente a otros hermanos cuando no nos reunimos. Esto es algo que deberíamos pensar en esto. Quizás las cosas que decimos, algunas, no la Reina Valera, pero en Efesios capítulo 4, la Reina Valera dice, hablad la verdad en amor. Ahora, digamos que yo estoy predicando en su congregación y estoy predicando y usted piensa, el sermón del hermano fue terrible, fue malo, me quedé dormido los primeros 10 minutos o los primeros 2 minutos, es terrible el sermón del hermano, y usted viene donde mí y me dice, hermano, su sermón fue terrible, es un terrible predicador, debería dejar de predicar porque es terrible. Quizás esa es la verdad, quizás es la verdad, soy un terrible predicador, pero ¿es la verdad en amor? No. Muchas veces me han dicho a mí, personalmente, que los predicadores deberían tener carne de chancho. No solamente el cuerpo, sino que también la carne. ¿Y a qué se refieren con eso? Se refieren que yo debería tener la piel dura para recibir cualquier comentario, cualquier cosa, y que nada tiene que afectarme porque somos el blanco perfecto allí para decir lo que los hermanos tienen que decir. Y eso no es algo maduro espiritualmente.
Si usted le va a decir una verdad a un hermano, dígale esa verdad, ¿cómo? En amor, lo mejor que pueda, sea gentil. Si le va a decir a un hermano, hermano, usted es bien tonto para pensar en eso. Esto no es gentil. Quizás puede decirle, hermano, no está razonando bien con eso. Pero ser amable, gentil, en amor, decir la verdad. ¿Cuántas veces los matrimonios tienen problemas por decir algo sin pensar primero? Decir algo sin haber analizado primero y simplemente lo dicen, y después de que lo dicen, ¿qué pasó? Después nos ponemos a pensar y, ¿por qué dije eso? Y la respuesta, ¿cuál es la respuesta? Porque primero no pensaste, simplemente lo dijiste. Deberíamos pensar primero y después decir. Y si no podemos pensar primero y después decirlo, deberíamos tener un tiempo solo para poder pensar y después decir algo. Para que no nos arrepintamos después diciendo, ¿por qué dije eso? Entonces, mis palabras, hermanos, pueden dañar a otro. Entonces, deberíamos pensar, ¿son nuestras palabras que decimos dañinas o hirientes para los que escuchan? Si son, deberíamos dejar de hacerlo. La última cosa, ¿glorifica a Dios lo que estoy haciendo? 1 Corintios 10:31 dice esto, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, lo que estén haciendo, cualquier cosa que estén haciendo, ¿qué dice Pablo? Hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y esta es la última cosa que deberíamos pensar. ¿Estoy haciendo esto? ¿Da honra o glorifica el nombre de Dios lo que estoy haciendo? Si la respuesta es no, también debería dejar de hacerlo. Debemos preguntarnos si lo que hacemos glorifica a Dios. Debemos hacer todo para mostrar el ejemplo de Cristo en nuestras vidas, hermanos. No deberíamos hacer nada que desacredite la obra de Dios o que haga que otros blasfemen el nombre de Dios. Si lo que estoy haciendo no glorifica el nombre de Dios, debería dejar de hacerlo. Yo pienso que esto es bastante grande, porque muchas veces con las cosas que hacemos no estamos glorificando el nombre de Dios. Entonces deberíamos pensar en eso. Todas estas adicciones, hermanos, beber, cualquier adicción, cualquier pecado, ¿glorifica el nombre de Dios? Muchas de las libertades que tengo no glorifican el nombre de Dios. Entonces debería pensar, necesito dejar de hacer esto y reemplazarlo por algo bueno. Participar en estas cosas, ¿da gloria al nombre de Dios o no? Esa es la pregunta que debería hacerme. Entonces terminemos con esto. Pablo dijo que si eso hacía que otro tropezara, aunque fuera su libertad, él dijo, no lo voy a hacer. Si nuestras acciones, hermanos, no traen gloria y honor al nombre de Dios, no debería hacerlo. Si la acción o decisión no fue útil o de ayuda, no debería hacerse. Si nuestras acciones pudieran dañar a otros, no debería hacerlo. Si la actividad puede someterme bajo su control o su poder, debería dejar de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pensar no solamente en mi bienestar, pero también en el bienestar del otro. Muchos o todos nuestros pecados, hermanos, son por causa de que queremos satisfacer nuestros propios deseos. ¿No es así? Queremos satisfacer nuestros propios deseos. Todo el corazón de los pecados es porque queremos satisfacer nuestros propios deseos. Eso es lo que dice Juan en su carta, en su primera carta, en primera de Juan, cuando él nos habla acerca en el capítulo 2, en el versículo 15 del capítulo 2 de primera de Juan, y vamos a terminar con este texto. Juan escribe y dice en el versículo 15 del capítulo 2 de primera de Juan, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué dice? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. ¿Escuchó todo esto? Todo lo que se refiere a los pecados son mis deseos. Pero ¿qué es lo que yo debería tener como cristiano? Hacer la voluntad de Dios. Hermanos, nadie dijo, vamos a parar aquí, nadie dijo que luchar contra el pecado era fácil. Nadie dijo que luchar contra el pecado era fácil. Pero es lo que deberíamos hacer como cristianos. Es lo que deberíamos hacer como hijos de Dios. Luchar contra el pecado en nuestras vidas. Ahora, recuerde la lucha que Jesús tuvo en contra del pecado. Que Él tuvo que derramar su sangre en la cruz por nuestros pecados. No dejemos que Él tenga que derramar su sangre de nuevo por causa de nuestros pecados. El escritor de Hebreos lo dice así. Cada vez que pecamos o volvemos atrás o volvemos al mundo o fallamos, es como si de nuevo estuviéramos crucificando al Hijo de Dios y exponiéndole a todos esos insultos, a todos esos vituperios, exponiéndole la vergüenza pública. Entonces, mis hermanos, les animo a que podamos seguir la voluntad de Dios y luchar en contra del pecado. Entonces, muchas gracias por su tiempo.